quiero que nos dejes tener sexo. ¿Qué dice el panel original? ¡Este es el panel original! Vivimos sin Dios, sin religión, sin ideologías, pero sin beber moriríamos en 7 días, sin comer en 60, y sin sexo la humanidad se extinguiría en pocas décadas. ¿Alguien duda de cuáles son las prioridades en la pirámide de las necesidades humanas? Bueno, banda, una de las mayores dudas que seguramente nadie tenía, al menos nadie urgido, finalmente fue respondida. ¿Acaso los protagonistas del asombroso circo digital reprimen sus necesidades afectivas? Pues Zubul ha dado la respuesta a ello, mostrando su inconformidad de no poseer la capacidad de llevar a cabo el acto reproductivo, que se caracteriza por liberar al humano de aquella tensión y estrés que ha estado cargando en su día a día, exigiendo al mandamás Kane que le proporcione las herramientas necesarias para llevar a cabo ese acto liberador, aunque en su caso particular es incierto si éste le proporcionaría las herramientas del rol emisor o receptor, quizás ambas. Sin embargo, a sabiendas que nuestra querida Zubul haya demostrado su deseo de llevar a cabo el acto de la reproducción, habría que preguntarse, ¿con quién habría planeado hacerlo? Bueno, analizaremos cada uno de los candidatos a su disposición y veremos cuál era la opción más viable para este. Descartemos la opción menos probable desde un principio, pues es más que obvio que Zubul, bajo ninguna circunstancia, aceptaría llevar a cabo un acto tan íntimo y para algunos tan preciado con alguien que claramente desprecia y no tolera en lo absoluto, como lo es Jax. Sin embargo, no descartemos que, por parte de este, no se habría negado de tener la puerta abierta a ello, pues su reacción y las palabras que suelta al momento de la exigencia de Zubul nos muestran que él estaría más que dispuesto a aceptar la oferta, si es que se le da. Pero claro, Zubul jamás se la daría, aunque en el ambiente correcto todo puede pasar. Después de todo, los que pelean se aman. La siguiente opción menos probable es Kinger, pues, para empezar, se trata del personaje con mayor diferencia de edad, y además de eso, no tenemos mucho conocimiento de su nivel de apego, pues poco o nada han interactuado entre sí. Pero por lo poco que sabemos es que Zubul tomaría a Kinger como un loquito del cual creería que estaba cerca de la abstracción. Mientras que por parte de Kinger, lo cierto es que su relación con los demás integrantes del circo es más de una figura paterna, por lo que difícilmente podría sentir alguna atracción sexual por cualquiera de ellos, sin mencionar que muy seguramente todavía querría serle fiel a su abstraída esposa, con la cual muy probablemente ya hayan tenido hijos, de ahí su experiencia en la paternidad. Por lo tanto, la probabilidad de que Zubul busque saciar sus necesidades con Kinger está descartada. Nuestra siguiente candidata es Ragatha, la cual también carece de probabilidades dado que ella misma menciona que Zubul nunca le habla. Por lo tanto, es poco probable que posea un vínculo de atracción mutua que pueda desencadenar deseos de intimidad. Además, Zubul no ha mencionado o mostrado interés de ninguna forma por Ragatha, aunque claro, eso no quiere decir que no se preocupe por ella, pues ya se ha ofrecido a llevarla a casa cuando ésta cayó bajo el efecto de la salsa estúpida. Pero fuera de eso, no hay nada que pueda indicar que busque en Ragatha la satisfacción que está exigiendo.
De la misma forma que con Ragatha, poco hemos visto la relación que posean Pommy y Zubul, como para asegurar que éste tiene algún interés en llevar a cabo el acto reproductivo con ella, al menos no de forma en que se genere un verdadero vínculo afectivo. Por lo tanto, las probabilidades de que las exigencias de Zubul se deban a un deseo lujurioso con Pommy también son nulas, pero la cosa cambia con nuestra última candidata. Como no podría ser de otra forma, la principal y quizás la única verdadera candidata de las intenciones lujuriosas de Zubul es Gangle, aquella con quien ha mostrado el vínculo emocional más fuerte y genuino que, a lo largo de los episodios, la hemos visto conectarse cada vez más, al punto en que Gangle ha encontrado un ancla emocional y de consuelo en Zubul, y Zubul ha recordado la importancia de ser humano y no olvidar esa humanidad que lo distingue del resto del circo gracias a Gangle. Y más importante, le recordó la importancia de amarse a uno mismo, ver el cuerpo defectuoso sobre el que estás construido y aceptarlo como parte de ti, porque al final, la clave para comprender lo que es el amor por alguien más es entender el amor propio. Y eso es algo que tanto Gangle como Zubul han aprendido mutuamente. Oiga, señor, creo que en realidad dijo eso para joder a Kane. ¡Tú cállate, poca burbuja! Ah, pues así. Muchas gracias, Jerelex, por estos increíbles dibujos por el día de mi cumpleaños. Aunque si ahora quieres saber cómo fue que los integrantes del circo llegaron a este en primer lugar, o ver mi reacción al último episodio del asombroso circo digital, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal y suscriptores en Twitch que apoyan directamente mi contenido, especialmente a los miembros guardianes de la armonía, tales como Vizcard Mesada, Pinterstar Gaming, Mao, Game Meet Work, Game Meet Podcast, Gamey Gaming, Miwar, Carol Flor, J, Starshy, Tiago Gaspar y Mr. Revolver. Muchas gracias.